aquí bien, hoy día el gobierno anunció que observaba la ley aprobada por la Comisión Permanente del Congreso que reconoce los bonos de la reforma agraria y los, digamos, permite su canje por bonos soberanos que se pagarán, que tendrán un plazo de 30 años, en fin, es toda una ley que sin embargo va a ser observada por el Ejecutivo. Hemos invitado al ministro de Agricultura, Jorge Villasante, para hablar de este tema. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, han dicho que no quieren dejarle bombas de tiempo al siguiente gobierno, que esto va a representar un gasto muy grande, pero en realidad se trata de bonos soberanos a 30 años, o sea que no hay ningún gasto, sino dentro de 30 años. Entonces, parece digamos, un escamoteo de una obligación que el Estado peruano de todos modos tiene con personas que fueron expropiadas y nunca se les pagó nada. Digamos, en algún momento habrá que pagar esa deuda. Jaime, primero creo que es bueno señalar lo siguiente. ¿Hay una deuda? ¿Hay obligaciones pendientes del Estado peruano? Sí. Ahora bien, el tema es cómo efectivamente logramos como Estado lograr de que esas obligaciones se honren. Dice el dicho, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Ahora bien, aquí ni siquiera hay plazo, porque ya han pasado 40 años y no hay ni plazo. Sí, yo puedo decirte, en realidad mis abuelos maternos fueron afectados por el proceso de la reforma agraria. Por eso entonces que no quiere cobrar, no. Para no decir que tiene intereses. No, en realidad... conflicto de intereses. No, en realidad la familia optó por no seguir ningún proceso y dejaron ahí el tema, de manera tal que no hay ningún... Ha habido entonces un complejo de culpa. ¿Ah? Puede ser. Pero vamos a lo siguiente. Claro, el proyecto uno tiene que evaluarlo en su integridad. Es cierto, se dice, usted va a poder canjear estos bonos con bonos soberanos que los podrá efectivizar 30 años, pero en el camino usted puede ir aplicando esos bonos a determinados conceptos. Por ejemplo, usted puede compensar con deudas que tenga usted con el Estado, salvo que no sean deudas que provengan, por ejemplo, de obligaciones comerciales. Entonces, yo podría aplicar, por ejemplo, a una deuda tributaria o una obligación ya determinada. Hay empresas que le deben, y personas naturales también que le deben a la administración tributaria. Podrían, ¿no?, vía compensación... Pero eso no está como causal. Está sí, pero dicho como ¿no?, destino de aplicación. Claro, está el uso regular. El acreedor puede usar sus bonos soberanos en las siguientes formas. Y una de las formas es, ¿no es cierto?, la compensación de deudas con el Estado de conformidad con el artículo 1287. Bueno, ese es uno. Pero otros son para, por ejemplo, participar en los programas de proinversión, poder participar, hacer inversión en las asociaciones público-privadas. Eso es interesante. Es interesante. Entonces, pero... Hay temas que son interesantes, efectivamente, que irían en la línea, por ejemplo, de decir, oiga, yo puedo permitirte que tú importes bienes, equipos, que los destines al sector agropecuario y los aranceles, por ejemplo, los puedes pagar con bonos. Eso está permitido. Me parece en el tema promocional interesante. Pero en esto de las deudas, ¿cuál es el problema? Si una persona le debe al Estado y a su vez el Estado le debe a esa persona, ¿por qué no se pueden matar las dos deudas? Ese sería ese sentido común. Pero pasa lo siguiente, Jaime. Tú sabes también que no siempre el tenedor, en este caso el bono, es un deudor originario, ¿no? Porque aquí de por medio ha habido y hay transacciones a través de las cuales estos títulos valores han ido circulando. Pero hay temas que es bueno analizar, Jaime, si tienen o no tienen una repercusión y cómo se implementa esto. Por ejemplo, el artículo 8, que se regula como factor de actualización, contiene en el fondo una norma que se llama en derecho el anatocismo, es decir, a partir de la cual está o no está permitido, por ejemplo, capitalizar intereses, ¿no? Y contiene una disposición expresa de que una vez actualizada la deuda a valores actuales, ¿no?, luego tú anualmente tienes que ir capitalizando intereses. ¿Cuánto implica esto? Pero eso es perfectamente lógico. Todas las deudas tienen que pagar intereses, ¿no? Un tema es que se paguen intereses y otro tema es que si se capitalizan intereses. Y si es que yo capitalizo intereses anualmente, es probable que también tenga una deuda que en el tiempo crezca de tal manera que ya se hace propiamente impagable también. O sea, son temas que tienen que ser evaluados. Ahora bien, desde el gobierno, ¿cuál es en realidad nuestra situación?
Este proyecto de ley, hay que decir, es un proyecto de ley antiguo. Dicho sea de paso, fue ya observado en el gobierno del señor Toledo, en mayo del año 2006. Fue actualizado en el actual periodo legislativo, ¿no? Y recién es votado y dictaminado en la Comisión Agraria el 31 de mayo de este año, ¿no? Sí, pues, un poco, oiga, si se tuvieron 5 años este proyecto, ¿por qué no se debate eventualmente en el Pleno y se busca un momento ya de salida prácticamente del actual Congreso de la República, de los actuales congresistas que están ya así en los últimos días? Me imagino que el gobierno no quiere comprometerse con algo que políticamente, por otro lado, puede ser sensible. Es más, ¿no? Pero digamos, es una deuda que en algún momento, digamos, hay el derecho de propiedad que finalmente está en juego acá, ¿no? A alguien le quitaron su propiedad. Uno puede sostener que la reforma agraria fue un proceso histórico, justo o no justo, no lo sé, pero en todo caso, toda expropiación tiene que ser pagada, pues, ¿no? Y si no se pagó, pues entonces hay que pagar. Claro, y dicho sea de paso, habrá que señalar que hay personas que han recurrido al Poder Judicial y actualmente así es, están cobrando. El Ministerio de Economía y Finanzas y en su caso también el Ministerio de Agricultura, en algunos otros casos, estamos pagando esas obligaciones. Así es. Y sí, es bueno se benefician los que se mueven y los que no se mueven, claro. Lo que iniciaron. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha dispuesto también que se pague, que se actualice la deuda y se pague. Respecto de lo cual, por ejemplo, y en aplicación y en observancia más bien de una sentencia del Tribunal Constitucional, se ha designado una comisión, un grupo de trabajo que tiene que elaborar una propuesta. Entonces, este proyecto de ley, es cierto, pues, tiene un antecedente que nos parece razonable y justo que se reclame. El tema de fondo es, efectivamente, lo hago a una semana del término del gobierno y dejarnos a nosotros una responsabilidad de aprobar o no aprobar, y no tener el tiempo de poder finalmente evaluar cuál es el proyecto definitivo que se vota en el Congreso. Entonces no nos parece, en verdad. Bueno, ya, pero eso esa es otra consideración, de tipo político, de tipo de oportunidad. Que no son las razones que han dado ustedes, ¿no? Públicamente para explicarlo. Son parte de las razones que hemos venido explicando. Puede tener también un tema de inconstitucionalidad respecto. Sí, pues este es un tema de debate. Alguien puede decir, ¿contiene o no contiene iniciativa de gasto? ¿Tiene o no tiene implicancia, por ejemplo, en temas de finanzas públicas? Sí, pues puede efectivamente tener ese tipo de implicancias. Entonces, un gobierno que va a, en su caso, a aprobar, promulgar una ley, tiene que tener el tiempo suficiente como para hacer un análisis serio respecto de las implicancias de un proyecto de esta envergadura. Un último tema que no tiene que ver con esto, sino con el informe de la Comisión de Transferencia de Gana Perú sobre el sector de agricultura, que es el sector en el que usted está ahora, aunque ya me imagino va a ser el último sector, porque está usted en 3 o 4 sectores, ¿no? Es el ministro, el ministro itinerante. Bueno, ellos señalan que la planilla del Ministerio de Agricultura ha crecido exponencialmente en 5 años. De 2.592 trabajadores, en el 2006 se ha pasado a 6.882 en el 2011. Es un crecimiento exponencial de la planilla. Sin embargo, digamos, instituciones clave como la Autoridad Nacional del Agua, no se ha convocado a concurso para seleccionar a los responsables de las 14 autoridades administrativas de agua. Sí, está desimplementado, está abandonado una entidad tan importante como la Autoridad Nacional del Agua. Es decir, dos cosas... Jaime, vamos por partes. No solo en el caso del Ministerio de Agricultura, en otras entidades también se ha dicho que se ha incrementado el personal. Entonces puede sonar y causa alarma, es decir, oiga, ha pasado de 2.000 a 6.800 trabajadores, hay 4.000 trabajadores más. Pero se hablan verdades a medias o no se analiza adecuadamente la información, y es que parece que hay quienes permanentemente pueden actuar como quejosos, pero no actúan adecuadamente teniendo la información. Primero, claro, el Ministerio de Agricultura en el tiempo, tú recordarás, antes existía el PRONAMACH, ¿no? Existía el INADE, ¿no? Entidades que han sido absorbidas por el Ministerio de Agricultura. Ese proceso de absorción significa que ese personal que antes trabajaba en PRONAMACH, como el que trabajaba en INADE, tiene que pasa a ser considerado como personal del Ministerio de Agricultura. Primer tema. Segundo tema,
han habido estos procesos de reincorporación producto de los ceses colectivos producidos durante el gobierno del señor Fujimori, y en aplicación de la ley que tanto exigimos, la ley 29059, se han reincorporado en el Ministerio de Agricultura, en el INIA, en lo que era Pronamach, hoy Agrorural, se han reincorporado más de 1.100 trabajadores. Eso es un escándalo, eso es un escándalo, por razones... Pero discúlpeme, Jaime. Gente que cobraron sus indemnizaciones terminan Jaime, regresando. Sí, es inaceptable. Pero es el cumplimiento de la ley. Ahora, los señores de Gana Perú, discúlpame, han sido los que también han impulsado el tema de los ceses colectivos. Claro. Entonces, hoy no nos digan, oiga, han inflado la planilla del Estado cuando esto es aplicación de la ley. Votaron a favor de eso. Como esto significa también, Jaime, y discúlpame, una precisión. Antes teníamos los denominados servicios, trabajadores por servicios no personales. El año 2008 se dicta un decreto legislativo, el 1057, a través de lo cual se regula lo que se llaman los contratos administrativos de servicios. Me imagino que, pero unos se convierten en otros, o sea que eso por eso mismo, pero aquí lo que no están viendo es el efecto ese. ¿Por qué? Porque estas personas que antes se les pagaba por la partida 3 servicios, pasan a pagarse hoy por la planilla 1. Entonces no hay más personal, es el personal que ya había. Esto no lo han analizado adecuadamente. Un último tema muy rápidamente, este asunto de que se ha reducido de a cero los aranceles de los productos agropecuarios importados, etcétera, afectando a 1,5 millones de productores. Esto ha sido en diciembre del 2010. ¿Hay algún comentario sobre eso? A ver, no sé de dónde sacan 1,5 millones de agricultores afectados, o decir, oiga, Agrobanco solo ha atendido a 2.200 prestatarios. En verdad es información absolutamente inconsistente. Creo que no han tenido el tiempo suficiente para analizar toda la información que han solicitado. Y si me permite, Jaime, en 30 segundos, usted ha dicho que soy un ministro itinerante. En una anterior oportunidad que tuvimos ocasión de conversar respecto del registro de insumos químicos y productos fiscalizados, yo en esa oportunidad, siendo ministro de la Producción, expresé que se venía trabajando ya el expediente técnico y que garantizábamos que al final de este gobierno se entregaría ese producto. ¿Puedo comentarte, Jaime?, ¿no?, que ya se está concluyendo con la elaboración de ese expediente técnico de 4 productos entregables que se tienen en el contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería, y han sido entregados los 3 primeros entregables, y en los próximos días se tendrá el 4º producto. Es decir, habremos cumplido con la parte que nos correspondió y que como ministro de la Producción yo me comprometí aquí en este programa. Bueno, muy bien, nos alegra. No tenemos más tiempo para profundizar sobre eso, que es sin duda muy importante en la lucha contra el narcotráfico. Efectivamente. Bien, muchas gracias, ministro Villasantes, por su participación. Muchas gracias, Jaime.